otro domingo más con un tema tan apasionante como es vida, muerte y reencarnación. Creo que este tema nos conecta muchísimo con lo que es nuestra naturaleza y nos da comprensión de mucho de lo que somos realmente. Y bueno, entonces creo que ya tal vez vemos como que están algunos conectados, podemos ir arrancando. Los que se van conectando apenas, el tema de hoy es vida, muerte, reencarnación. Vamos a hablar de ese proceso que llevamos todos los seres humanos, ninguno nos escapamos de ese proceso, que si bien es para muchos como un tema tabú o tal vez como que no nos han educado, no nos han mostrado mucho esa información, nos la han más bien como reprimido. Bueno, es parte de nuestra naturaleza y hoy estamos acá para conversar, recordarles que es una tertulia, entonces estamos abiertos a que nos compartan sus opiniones, sus preguntas, porque la idea es que podamos entonces pues crecer todos en conjunto. Bueno, como les decía al inicio, empezamos con la parte más conocida de lo que nosotros llamamos vida. Bueno, pero dentro de esa palabra, por supuesto, se encierran muchos conceptos diferentes. La gente tiene diferentes concepciones, generalmente desde nuestras creencias y programaciones, nuestro entorno familiar, cómo nos fueron educando, pues así es como vamos viendo y formando esa parte de nosotros dentro de esta tercera dimensión y vamos entendiendo qué es la vida. Sin embargo, muchas veces precisamente esas programaciones mentales, esos hábitos que nos van enseñando en nuestros entornos familiares, pues los vivimos diariamente de una manera mecánica, de una manera inconsciente, de una manera automatizada. Simplemente vamos por la vida, pues como muchas veces hemos visto ese concepto de que tenés que nacer, bueno, primero el sistema educativo, escuela, colegio, y después, bueno, ya decidirse qué dedicarse a la vida y, bueno, casarse, reproducirse y morir. Es a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestro concepto de vida y muchas veces, bueno, inclusive no nos cuestionamos el camino que llevamos, ¿verdad? Si realmente vamos por ahí simplemente siguiendo una receta o realmente somos conscientes del camino, ¿verdad? De nuestra vida, del propósito que vinimos nosotros realmente como seres humanos individuales a cumplir en este planeta. Entonces, nos gustaría, como les digo, que nos den su opinión un poco sobre, para ustedes, qué es la vida, qué significa, qué encierra ese concepto. ¿Vos qué crees, Fer? Bueno, vida es un concepto muchísimo más amplio de lo que pensamos. Nos han enseñado que la vida es el estar acá en este plano, pero la vida va mucho más allá de lo que podemos percibir de nuestros 5 sentidos y de lo que podemos percibir estando en este cuerpo físico. De hecho, hay otro término que se llama vida después de la vida. Entonces, igual vamos a conversar en un momento de eso, de lo que es la vida después de la vida. Así que vamos a ampliar nuestro concepto de vida en esta tertulia. Muy bien, bueno, pero aquí es donde empezamos a hacernos diferentes cuestionamientos precisamente con respecto a ese concepto de la vida. Bueno,
¿Será que yo tengo la capacidad realmente de dirigir mi vida? ¿O será que simplemente voy como un papalote ahí por el viento volando a donde vaya a caer? ¿Será que realmente en esta vida nosotros tenemos algún propósito en especial? ¿Tenemos algún propósito como seres humanos individuales? Como seres humanos también parte de esta gran humanidad. Todas esas preguntas, bueno, son las preguntas que realmente nosotros deberíamos de indagarnos en, en lo interno. Nos venden muchas otras cosas, ¿verdad? Nos venden un materialismo, nos venden un consumismo, nos venden, bueno, que la vida debe ser tener una casa propia y tener cosas materiales que son buenas y son parte también de esta tercera dimensión, pero eso no es la vida. Pero eso no es nosotros probablemente el concepto que vinimos aquí realmente como almas a aprender, ¿verdad? Porque, bueno, dentro de ese aprendizaje precisamente se mezclan muchas cosas a nuestro nivel interno en cuanto a cuál es lo que vinimos a aprender nosotros acá como almas. Entonces, cada uno de nosotros en este momento se puede hacer esa consulta. Si yo les hiciera la pregunta, como almas en esta encarnación en particular, y hasta el día de hoy, ustedes como almas, ¿qué han aprendido? ¿Cuál ha sido el aprendizaje, digamos, de cada uno de ustedes acá? En esta encarnación, en esta dimensión, en este presente, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros, y según también cómo nos hayan ido sucediendo diferentes situaciones, pues es cuando de nosotros realmente vamos, si prestamos atención, vamos pues aprendiendo esas lecciones de la vida. Si no prestamos atención y simplemente, como les digo, vamos de así como con una venda, simplemente corriendo hacia adelante con los ojos tapados, bueno, probablemente nos vayamos a topar diferentes obstáculos. Entonces ahí es donde esa indagación hacia lo interno es muy, muy, muy importante, porque nosotros realmente estamos en esta encarnación, bueno, con un propósito más elevado, ¿verdad? Que tener cosas materiales. Nuestra alma vino a un propósito mucho más elevado que simplemente sentir esta materia y esta tercera dimensión. Aunque es súper importante también. Aunque es parte es súper importante, es una parte de estar acá, por supuesto que sí. Solo en esta dimensión nosotros podemos precisamente sentir esa densidad de la materia y también es parte de estar nosotros acá en la vida y parte de nuestras experiencias también es muy importante. Pero esa respuesta, ¿verdad? Bueno, no quiero ni siquiera decir que no existe la posibilidad que haya alguien que solo venga a esta encarnación a simplemente sentir esa materia y vivir en esa realidad, Y ¿verdad? sí la hay, porque de hecho, bueno, eso es otro tema completamente aparte, pero los niveles de conciencia o estados de conciencia, de acuerdo a esos estados de conciencia, es como vamos a ir experimentando Exacto. la materia en este plano. Pero bueno, ese es otro tema completamente Exacto. aparte. Pero sí, existen almas que encarnan y dicen, bueno, necesito experimentar la materia en su máxima esplendor, ¿verdad? Entonces son almas que vienen a experimentar todo lo de este mundo y está súper bien porque es lo que vienen a experimentar. Si están conectadas con esa misión de alma, está súper bien.
como dice Diego, el tema es cada uno en cada encarnación trae una misión específica, y entonces cuando nos desviamos de esa misión específica es cuando estamos, digámoslo así, en problemas, porque estamos desperdiciando una vida, y un proceso de vida es algo que implica mucho, no me gusta mucho la palabra trabajo, pero bueno, implica mucho, pues un proceso. Y entonces tenemos que estar súper atentos. ¿Por qué? Porque si estamos perdiéndonos de las pistas de lo que venimos a hacer acá, estamos perdiendo entonces la oportunidad de ese aprendizaje, y si perdemos la oportunidad de ese aprendizaje, nos estancamos, y si nos estancamos, entonces no vamos a evolucionar como almas, y entonces nos vamos a quedar no solo a lo largo de la vida presente, sino a lo largo de encarnación y encarnación en las mismas experiencias. Entonces es muy importante. ¿Cómo hacemos esto? Conectándonos con el alma. Y bueno, ya en otras tertulias hemos hablado de la conexión con el alma. Hace 8 días conversábamos del despertar de conciencia, y todo esto es sumamente importante para poder precisamente conectar con esa esencia que nos va dando el mapa de lo que tenemos que hacer en cada vida. Bueno, entonces acá para nosotros experimentar precisamente esta vida, bueno, pues tenemos un vehículo muy importante que es nuestro cuerpo físico. Con ese cuerpo físico, bueno, precisamente mediante nuestros 5 sentidos nosotros interactuamos con el resto de la materia en esta dimensión. Pero ¿qué pasa con ese cuerpo físico? Que es solamente uno de nuestros cuerpos. Aquí es donde vamos a empezar a hablar de los otros cuerpos, ¿verdad? Que también son parte de nosotros, y esos cuerpos son los que una vez que pasamos por esta tercera dimensión, ¿verdad? Y como les digo, nosotros estando encarnados precisamente con este cuerpo, pues es nuestro vehículo para desarrollarnos nosotros acá. Pues también nosotros tenemos más cuerpos. Está nuestro cuerpo vital, está nuestro cuerpo astral. Entonces hay todo un compendio, ¿verdad? El otro día veíamos, nos lo explicaban, que somos como una matrioshka, que somos como, ustedes han visto, que va encajando cada muñequita, va encajando perfecto una con otra hasta formar una sola muñequita que tiene muchas muñequitas adentro. Bueno, pues efectivamente nuestros cuerpos son varios y van más allá que este cuerpo físico, ¿verdad? Que es, como les digo, el cuerpo que nos ayuda a comunicarnos con nuestro entorno en esta realidad, pero no significa que sea el único cuerpo. ¿Por qué se los comento? Bueno, porque precisamente, ¿qué sucede cuando llega la hora de la muerte? ¿Qué sucede cuando llega el proceso de desencarnar? O sea, de dejar este cuerpo físico para trascender a otras dimensiones. Entonces ahí es cuando esa parte de nosotros, que no es nuestro cuerpo físico, bueno, pues empieza todo un proceso, ¿verdad? Energético, astral y de ascensión. Y esta ascensión es hacia la quinta dimensión. Y en esta quinta dimensión, bueno, la quinta dimensión es precisamente el mundo astral, y es donde están tanto las almas desencarnadas como otras cositas también interesantes pasan en esa quinta dimensión. Sí, bueno, entre ellos el Tribunal del Karma, que es un consejo al que llegamos y no rendimos cuenta en realidad, porque nosotros nos rendimos cuentas como almas a nosotros mismos, pero sí nos presentamos a un Tribunal del Karma. Pero bueno, antes de eso, como decía Diego,
cuando nosotros estamos en este cuerpo físico y llega el momento de la muerte, nuestra alma sale del cuerpo físico y de hecho sale de nuestro cuerpo físico y se lleva consigo otros cuerpos, porque bueno, entre los otros cuerpos que tenemos, para mencionarlo rápidamente, están el cuerpo emocional, el cuerpo vital, el cuerpo mental, el etérico, el celestial, el quetérico. Son muchos cuerpos los que tenemos, que son cuerpos energéticos. Y aparte, bueno, tenemos nuestros centros energéticos, que también son los chakras, tenemos nuestra aura, que es como la que tal vez se conoce más, y todo esto guarda información de la vida presente y de las vidas pasadas que hemos tenido también. Entonces, cuando salimos del cuerpo físico, que de hecho nuestra alma sale del cuerpo físico desde, por lo general, el chakra corona, por ahí es donde se desprende el alma, se lleva consigo toda esta información energética, ¿ok? Entonces, cuando el alma, bueno, antes de llegar a la quinta dimensión que ya nos comentaba Diego, el alma lleva un proceso muy interesante, ¿ok? Cuando estamos acá, creamos lazos afectivos. De hecho, tenemos grupos de almas, que de eso ya vamos a hablar más adelante, y pues tenemos nuestra familia, tenemos amigos, tenemos personas con las que estamos ligadas efectivamente. Cuando el alma desencarna, entonces desencarnar, como les decía, es dejar el cuerpo físico. Nos vamos un poquito más para atrás. Nuestra alma está amarrada literalmente a nuestro cuerpo físico a través de algo que se llama el cordón de plata. Entonces, este cordón de plata es el que nos mantiene acá en la tierra. Entonces, todas las noches cuando soñamos, nosotros dormimos, el cordón de plata, el alma se sale del cuerpo, pero queda amarrado a este plano y al cuerpo físico a través de lo que llamamos el cordón de plata. Entonces, siempre y cuando el cordón de plata esté adherido a nosotros, no hay manera de que se dé la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas dicen, uy, bueno, personas que experimentan viajes astrales, que eso también es otro tema, que es cuando lúcidamente, conscientemente, yo puedo tener control de los sueños y decidir a dónde moverme en el mundo astral. Muchas personas dicen, bueno, pero es que se habla mucho de que si yo dejo el cuerpo, de repente entonces alguna entidad puede tomarlo y entonces qué miedo y no sé qué. Eso no existe. Todas las noches nosotros, consciente o inconscientemente, algunas personas tienen la facilidad y la conciencia de darse cuenta de que pueden realizar esos viajes astrales, sean conscientes o no. Todos, absolutamente todos, en las noches cuando dormimos realizamos estos viajes astrales. Nos salimos del cuerpo y nuestra alma queda amarrada a nuestro cuerpo a través de este cordón de plata. Entonces, cuando llega el momento de la muerte, se nos corta este cordón de plata, ¿ok? Entonces, en el momento en que se corta el cordón de plata, es cuando ya el alma puede dejar por completo el cuerpo físico, porque entonces ya no hay esa unión entre nuestros cuerpos sutiles energéticos y este cuerpo denso, y el alma ya puede trascender. Pero antes de trascender a la quinta dimensión, como decía Diego, sucede que el alma tiene un proceso de 40 días para quedarse en este plano aún y poder realizar un proceso de despedida. Por lo que les decía antes. ¿Por qué? Porque nosotros encarnados, o sea, como almas encarnados acá, tenemos relaciones emocionales a las cuales nos aferramos. Entonces, el alma tiene ese periodo de 40 días para estar acá, despedirse de sus familiares y bueno, como arreglar sus asuntos energéticos, por decirlo así. Entonces, bueno, no es casualidad que en las religiones, por ejemplo, se practique, en la religión católica, no sé si en otras religiones, pero en la religión católica se practica, por ejemplo, lo que se le llama el novenario. Entonces se reúnen y rezan al alma, etc. Y eso viene en realidad desde tiempos muy antiguos, en donde
se hace un proceso para despedir la energía del alma. Es como para decirle al alma, o sea, ya no estás en este plano, ya te puedes ir. Lo que pasa es que eso a veces no nos lo explican, ¿verdad? Pero entonces en ese proceso es un proceso de despedida, en el que entonces el alma tiene chance de despedirse y bueno, los seres queridos acá también. Ocurre a veces que el alma se aferra demasiado a este plano, porque no quiere, porque puede ser como que esté súper aferrada el alma a cosas materiales. Puede ser que los seres queridos acá le lloren demasiado, le lloren, le extrañen, entonces lo estén amarrando energéticamente y el alma se queda aquí más de ese tiempo. Pero eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el alma tiene una energía vital para estar en este plano mientras está en esos 40 días de proceso de despedida. Si pasa esos 40 días y el alma continúa aferrada acá, ella va a ir perdiendo su energía vital y entonces va a ir perdiendo memoria, por decirlo así, de su esencia. Y es ahí entonces cuando se da un proceso de que muchas almas quedan como atrapadas ni aquí ni allá. Entonces no trascienden, quedan aquí, como se quedan tanto tiempo atrapadas, pierden como la noción de quiénes son, de dónde tienen que ir, y es cuando se quedan atrapadas. Entonces por eso es que escuchamos como lugares que dicen que están embrujados o que se mueven cosas, etc. Y todo esto es porque la energía vital, bueno, el alma quedó ahí, pero no sabe ni trascender ni por qué está aquí, entonces, bueno, queda atrapada como en un espacio-tiempo ahí. Entonces, bueno, eso era un paréntesis para explicar lo importante que también es como ayudarle al alma a trascender, decirle a los seres queridos, bueno, gracias por todo lo que me diste en vida, ya es momento de que te vayas, ve en paz, etc. Porque ese proceso de transición sí es muy importante. Entonces, bueno, las almas que logran pasar ya estos 40 días se despiden, pasan a la quinta dimensión, ya al mundo de los muertos se le llama también, es donde están todos los desencarnados, pero en realidad no son muertos, porque el alma es energía y vive siempre, es energía infinita. Cuando llega a la quinta dimensión es cuando se encuentra con este tribunal del karma, que era lo que hablábamos antes. Y el tribunal del karma en realidad lo que hace es como enfrentar al alma consigo misma y hacer un análisis de su vida. Entonces aquí es donde entonces le preguntan al alma, bueno, si tu plan de vida, si este plan, el plan en esta vida que acabas de dejar era experimentar el perdón, ¿pudiste experimentar el perdón? ¿Pudiste aprender de eso? Y si el alma de repente dijo, no, o sea, fallecí, quedé enojado con todo el mundo, resentido, etcétera, de ahí sí, o sea, qué torta, porque en realidad no pude aprender lo que me había propuesto para esta vida. Y es ahí entonces, como les decíamos, pues fue una vida, digamos, que no bien aprovechada, porque si entonces su misión en esa vida era aprender del perdón y desaprovechó la oportunidad de aprender a perdonar, fue como una misión en la que digamos como que no pasó el examen. Pero el alma, en realidad, el tribunal del karma está ahí nada más como para guiar al alma. La misma alma es la que se ve, es como verse un espejo. Y entonces ella misma revisa toda su vida, desde que nació, desde que encarnó hasta que desencarnó. Y el alma ve paso por paso todas las experiencias que vivió y dice, sí, aprendí esto, no, fallé en esto, entonces tengo que volver a repetirlo, etc. Entonces, una vez que el alma pasa por ese proceso de revisión de su misma alma, pasa como a otro espacio en donde se va a encontrar con su grupo de almas. ¿Y qué son los grupos de almas? Resulta que todos nosotros tenemos un grupo de almas en especial. Y no necesariamente son las personas que conocemos en este plano, en este momento. Puede ser que tengamos nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos y que los amemos muchísimo, pero no necesariamente ellos forman parte de nuestro grupo de almas. Los grupos de almas son muy especiales porque están unidos
energéticamente, como que van aprendiendo en ese grupo cerrado, por decirlo así. Y entonces cuando llegamos allá, nos podemos encontrar con nuestro grupo de almas. Pasa algo muy interesante porque nosotros como almas, por ejemplo, que estamos en este momento, que estamos encarnados acá, hay un porcentaje de nuestra esencia que se encuentra en el plano astral. Entonces podríamos decir que nosotros en este momento, estando acá, una fracción de nuestra alma igual está experimentando con las almas de seres queridos que ya desencarnaron. Por eso es que a veces los sentimos como, podemos sentirlos como tan presentes, por eso a veces en sueños es como que podemos encontrarnos tan fácil con ellos. Bueno, aparte de que salimos en astral y vamos a la quinta dimensión, que es la misma dimensión de los desencarnados, podemos encontrarnos con ellos. Pero bueno, este grupo de almas, entonces nos reunimos con ellos y pasa un proceso en el que nosotros como almas, estando en el mundo espiritual, decidimos, ok, ¿me puedo quedar un ratito más en el mundo espiritual o ya llegó el momento de volver a encarnar? Pero el alma en sí sola, en sí mismo, es la que decide cuándo volver y cómo volver. Cuando el alma dice, ok, yo ya estoy lista, siento que ya puedo volver a un plano, a experimentar otra vez, a evolucionar como alma, entonces a esta alma se le presentan, por decir así, como si fuese una película, se le presentan diferentes tipos de vida. Guiones, exactamente, guiones. Y entonces como les dicen, ok, estos son sus guiones, revíselos y de acuerdo a lo que necesitas aprender, eso es lo que vas a elegir. Entonces la persona, o bueno, ya no es persona, es alma en ese momento, elige cuál va a ser su próxima vida y el momento en el que van a nacer. Y va a elegir sus padres, va a elegir sus hermanos, va a elegir sus parejas, va a elegir el país donde van a nacer, va a elegir su próximo vehículo, su cuerpo físico. Ahí teníamos una preguntita con respecto a eso precisamente. Okay. Era cómo hacen las almas para escoger sus cuerpos físicos. Susana dice, sería interesante saber cómo las almas escogen sus cuerpos físicos. Sí, bueno, básicamente, entonces como almas, cuando vamos a encarnar y elegimos nuestro guión de vida, también vamos a elegir nuestro cuerpo físico de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Bueno, en un mundo, en un plano, por ejemplo, en este que estamos encarnados, sí, nuestro cuerpo físico es súper importante, no solo porque nos sirve como vehículo para movilizarnos aquí, sino que también porque es nuestra carta de presentación y porque vivimos en un mundo material donde el cuerpo físico pues sí importa mucho. Entonces de repente si decido nacer siendo muy bajito, decido nacer bajito porque trae consigo un aprendizaje específico, o si decido nacer demasiado flacas, delgadas, porque necesito experimentar algo en particular y así. Entonces, de igual manera, el cuerpo físico es súper importante, pero el alma siempre elige también el cuerpo físico. Elige el cuerpo físico, elige los padres indicados, elige el país indicado. Y entonces cuando el alma dice, ok, ya estoy lista para encarnar, ya tengo mi guión, ya tengo mis papás, ya tengo mis parejas, hasta las tóxicas también las elige para poder aprender de ellas, porque todo es un aprendizaje. Viene, encarna en este cuerpo físico, va a adquirir el campo morfogenético del planeta en el que va a encarnar, porque se puede encarnar en diferentes planetas, pero bueno, en este caso estamos hablando de la encarnación del planeta Tierra. Va a tomar toda la memoria genética de los padres que elige, va a tomar el campo energético también del país, entonces va a heredar también lo que es la cultura. No es lo mismo nacer en un país de Latinoamérica que nacer en un país de Norteamérica, no es lo mismo nacer en África que nacer en Asia. En todo eso de igual manera nos va a enseñar y todo eso de igual manera lo elegimos. Y entonces así es como pasamos ese círculo en el que vivimos
nos desprendemos del cuerpo físico en el momento de la muerte, llegamos al mundo espiritual, revisamos nuestra vida, vemos cuál fue nuestro aprendizaje, qué tenemos que reforzar y decidimos encarnar nuevamente. Y entonces, cuando encarnamos nuevamente y ya, como decíamos, hemos elegido nuestros padres, etc., tomamos este cuerpo físico, el bebé, o el alma más bien, se sienta sobre la capa del aura de la madre, y es hasta la primera inhalación cuando el cuerpo físico del bebé, cuando el bebé nace, en la primera inhalación es ahí cuando se fusionan el alma y el cuerpito físico. Y es ahí entonces donde comienza la nueva encarnación de esta alma. Y así comienza otra vez el ciclo de la reencarnación. Entonces, no sé si querías... Sí, hay diferentes culturas ancestrales precisamente que pues nos hablan de este tema, ¿verdad? Siempre ha sido visto de muchas maneras. Ustedes saben, para muchas culturas más bien cuando se desencarna, pues más bien acá en la tierra lo que hacen es una fiesta, ¿verdad? Y en otras culturas, ajá. Bueno, en esta occidental. En esta cultura occidental, más bien a nosotros nos han enseñado que cuando ya no estamos más en este plano, pues la reacción es como de más bien de sufrimiento y de dolor, porque nunca nos han comentado acerca de que realmente nosotros somos energía eterna, como lo dijiste ahora muy bien, y realmente todo este proceso que acabas de comentarnos, algunas culturas está la rueda del samsara, ¿verdad? Donde vos tenés que ir haciendo todo un recorrido, inclusive desde el mundo mineral. Vos pasás por el mundo mineral, luego vas al mundo vegetal, luego vas al mundo animal, y en cada mundo de esos tenés que hacer un aprendizaje, ¿verdad? De cada mundo para luego llegar hasta el mundo del ser humano, y ahí también lo que se dice es que tenemos 777 encarnaciones. Difiere, o sea, hay diferentes posturas, por eso te digo. En este caso, ese es el número que nos dan. Hay diferentes, pues el otro eran 113. 113. Tenemos también otra escuela nosotros desde la parte metafísica que nos dice más bien 113 encarnaciones. En fin, ese es un número, ¿verdad? Que solamente... bueno, que tendremos que analizar diferente, pero bueno, nada más les comentamos las posturas culturales y ancestrales, más que todo cómo se ha manejado, inclusive esas 777 vidas, y bueno, literalmente como estamos hablando, lo que venimos es a experimentar y a que nuestra alma con cada encarnación pueda ir aumentando su vibración y aumentando su nivel espiritual. Entonces es como literalmente la escuela de la vida. Entonces esa escuela de la vida, bueno, tenemos que ver más allá de lo que nos muestran nuestros 5 sentidos, porque la vida es mucho más que esos 5 sentidos, mucho más que lo físico. La vida realmente se desarrolla desde lo invisible hacia lo visible. Desde los planos energéticos se desarrolla posteriormente lo más denso, que es esta tercera dimensión, donde ya nosotros podemos palpar la materia de densa que es, de hecho. Entonces es todo ese proceso que lleva a la perfección de la unión entre espíritu, alma y cuerpo, es lo que muchas veces dejamos de lado y nos automatizamos en nuestra vida cotidiana, pensando, como les decíamos al principio, que se tiene que vivir casi que la receta que nos imponen. Ahí es donde nosotros tenemos que volver a tomar conciencia, volver a realmente hacernos las preguntas necesarias para entender nuestro propósito en este plano
y a partir de ahí pues movernos en la dirección que nuestra misma alma sabe perfectamente el camino. Sí, y es súper importante también ver revisar nuestro concepto de la muerte, porque, bueno, ya lo hablaba Diego, que en el caso de nosotros que estamos acá en Occidente, nos han enseñado como la muerte es sinónimo del final, ¿verdad? Se nos habla de una vida eterna, etcétera, pero en realidad es como nos dicen, la muerte es el final. Y por lo contrario, las religiones o culturas orientales lo ven como un paso a una nueva vida. Y bueno, como ya lo veíamos, en realidad es como el paso a la vida real, ¿verdad? Y entonces revisar si la muerte no es el fin y si esta vida que estamos experimentando no es la única, si ya hemos experimentado vidas antes y si no evolucionamos lo suficiente, nos corresponderá experimentar vidas futuras. Entonces la importancia de unir aquí lo que hablamos hace 8 días del despertar de la conciencia y conectarnos con la conciencia. Es muy interesante. Nosotros en realidad en nuestra cultura la reencarnación casi que es, incluso dependiendo de muchas religiones lo ven como un tabú completo, como de eso no se habla, no tocamos ese tema, pero en realidad sí, es parte de nuestra naturaleza y probablemente todos hayamos experimentado en algún momento una conexión con vidas anteriores. Aquí entran, bueno, los famosos déjà vu, que creo que todos hemos experimentado déjà vu. Eso es como un chispazo ahí, recuerdo que esto ya lo viví, esa es la sensación en realidad del déjà vu. Y ese déjà vu puede ser o en algún tiempo pasado ya estuve aquí, o como les decíamos antes, cuando antes de encarnar nosotros revisamos nuestro guión de vida y practicamos la vida previamente antes de venir, o sea, ya sabemos antes de encarnar todas las situaciones que nos van a suceder. Entonces también ese déjà vu corresponde a como un recuerdo del alma antes de estar encarnada en esta vida. Y entonces son situaciones que nosotros de repente nos quedamos como, bueno, ¿y esto qué? Bueno, la psicología tiene una postura de por qué ocurre, etcétera, pero en realidad corresponde a estos recuerdos de nuestra alma. Y es muy interesante porque esto trasciende más allá de toda la enseñanza que tengamos que tener como almas en la encarnación presente, sino que también nos permite el entender que nosotros somos somos almas eternas y que tenemos un pasado, tenemos un presente, un futuro, bueno, lineal en este plano. Nos permite también entender que, por ejemplo, muchos traumas también vienen de vidas pasadas. Entonces, a veces, por ejemplo, personas que sufren dolores crónicos, los ven médicos, los tratan, agotan como todas las posibilidades y no se da con el tema de esa persona y posiblemente corresponde a un tema de una vida anterior. Para los que les interese más el tema de la reencarnación, un autor básico para temas de reencarnación que a mí me gusta mucho recomendarlo porque en realidad es bastante claro en su manera de compartir su experiencia de la reencarnación. Es un psiquiatra, Brian Weiss es el nombre. Sus libros son bastante conocidos y él como psiquiatra tiene una experiencia con una paciente en particular en la que lleva años pasando de psiquiatra en psiquiatra tratando de resolver una serie de traumas fuertísimos y ninguno podía dar con la ayuda para ella. Entonces llega a este señor, psiquiatra Brian Weiss, que era de los más reconocidos en Estados Unidos. Se me da ahorita el nombre de la universidad donde incluso era como así de los más top, ¿verdad? Y
le llega a esta paciente y él empieza a tratarla con su medicina pues tradicional, ¿verdad? Convencional. No podía medicarla porque una de las cosas que tenía, uno de los traumas que tenía era que no podía, tenía fobia a tragar, era un caso bastante rudo, digamos. Entonces, no la podía medicar, él empieza a utilizar sus técnicas, pasa un año, la chica no tiene ningún avance. Hipnosis, Entonces, él decide aplicar hipnosis un año después, para ver si entonces la raíz de todos sus traumas venían de su infancia. Ese era su objetivo, porque además él dice, yo era la persona más racional y escéptica del universo, o sea, era un psiquiatra así como, ¿verdad? Súper metido en su papel de psiquiatra. Entonces, llega esta chica, ya agotó todas las posibilidades, entonces lo que hace es aplicarle una hipnosis. Pero su objetivo era llevarla a el momento de su infancia para ver qué podía encontrar. Para su sorpresa, le empieza a aplicar una regresión y ella lo que hace es, en lugar de regresar a su vida de niña, salta a vidas anteriores. Entonces, él se queda súper asombrado porque ella comienza a describir una vida demasiado detallada en la que se ve como vestida de blanco, como sirviendo como en un templo, etc. Y para resumirlo, todo lo que ella describe es como información súper detallada de una vida egipcia. Entonces, él súper escéptico dice, no, esto no puede ser, tal vez corresponde a memorias que sean como... memorias ahí de algún momento, alguna película información del periódico que ella vio, información de algo algún así. Documental, revista. Entonces le pregunta a ella y dice, no, o sea, yo nunca en mi vida he tenido contacto con nada de esta cultura. Continúa con el proceso de estas regresiones y para su sorpresa, en cada sesión ella recordaba más y más vidas, pero con una exactitud que él decía, es que cómo es posible que ella podía ver, decía, estoy en el año tal, me llamo tal, etc. Entonces, después de mucha investigación, porque él agotó todas las posibilidades racionales, científicas, para poder darle una explicación a lo que estaba sucediendo, él llega a la conclusión de que de verdad ella estaba accediendo a información de vidas anteriores. Lo más curioso es que en cada regresión que ella tenía y cada recuerdo de vidas anteriores que tenía, ella iba sanando un trauma, iba sanando un trauma, iba sanando un trauma. Entonces eso fue como lo que más le impactó a él. Él decía, o sea, después de aplicar todos mis años de estudios, soy de las personas más conocidas en el mundo de la psiquiatría, etc. Nada de esto funcionó con ella, un caso que era de verdad súper complejo. Y cuando ella comienza a acceder a las vidas anteriores, comienza a recordar cómo había muerto, situaciones que había pasado, ella comienza a sanar. Entonces él se convence de que definitivamente las vidas pasadas existen, que existe la reencarnación, y toma las terapias de regresión para poder entonces aplicarla a sus pacientes. Y hoy por hoy es la manera de cómo él trata a las... Nos preguntan que repitas el nombre del doctor. Brian Weiss. Aquí, por ejemplo, tengo un libro. Es este. Es uno de los tantos libros porque él tiene bastantes. Bueno, creo que ahí sale. Ese es el nombre. Brian Weiss. Ese es el nombre del psiquiatra y autor de varios libros que son bastante conocidos en realidad. Y como les decía, a mí me gusta mucho porque él explica muy bien cómo han sido sus experiencias. Hay otro autor que a mí me encanta también, que se llama Michael Newton. Y ya él... También doctor. También es psiquiatra. Tuvo una experiencia muy similar a la de Brian Weiss. También como que empezó a tratar a sus pacientes y de repente
a través de la terapia de hipnosis da con que también sus pacientes tenían saltos a regresiones a vidas pasadas y también tiene un resultado súper positivo en lo que es el tratamiento para ellos. Entonces Michael Newton, lo que pasa es que es todavía como más, todavía más intenso, todavía más profundo, porque las regresiones que hace él a sus... hay varias preguntas, ya casi les vamos a leer. Las regresiones que hace él, las personas recuerdan sus vidas pasadas, pero además recuerdan el momento antes de encarnar. Entonces describe el mundo espiritual demasiado detallado y es súper interesante, de verdad, es muy, muy interesante. Se los recomiendo. Si pueden, si nunca han tenido contacto con material de reencarnación, les recomiendo comenzar tal vez con Brian Weiss y después pueden empezar con Michael Newton. Sí, recordarles los nombres de los libros porque ahí nos están diciendo que si lo podemos repetir. Pregúntame Brian Weiss. Tal vez sí, Sari, sí. Es que está. Ok, tal vez ahorita entonces en comentarios se los podemos poner. Brian Weiss. Y Michael Newton y... Michael Newton también. Sí. Tal vez. Ok, nombre del libro, hay varios. Este se llama Mensajes de los Sabios. Los Mensajes de los Sabios. Pero este no es el primero de él. El primero de él se llama... Sari, ¿cómo era que se llamaba? Caminos, muchos maestros. Muchas vidas, muchos maestros. Ese es el primero de él y ese es como el que recomendamos que puedan leer primero. Ok, preguntan qué tipos de terapias son recomendables para conocer nuestras vidas pasadas. Regresión. Pues la regresión es de las principales terapias. Aunque... regresión mediante hipnosis, ¿verdad? Regresiones mediante hipnosis. Una de las terapias, digamos, más... Bueno, también están la lectura de los registros akáshicos, que también sí. A través de la lectura de los registros akáshicos podemos acceder a nuestras vidas pasadas. Y también hay otros tipos de terapias, hay otra que se llama constelaciones también, ¿verdad? Que es otra terapia en la cual también se involucra, digamos, todo nuestro linaje ancestral y también pues es otra terapia que nosotros podemos acceder también a lo que ha pasado en otras vidas. Uh-huh. Entonces... Ahorita pues nos preguntan también por tipos de terapias y nos preguntan también... bueno, también a través de la meditación. Sí, a través de la meditación. Las personas que hacen de la práctica de la meditación continua, así como diaria, que es lo ideal, incluso se pueden llegar a acceder como a memorias de vidas pasadas. Más si llegamos a meditar e intencionar con un propósito. Por ejemplo, si tengo un dolor y medito intencionando que me llegue información del porqué de ese dolor, es muy probable que empiecen a llegar en la meditación memorias de esas vidas anteriores. Y es muy curioso porque es como que esas memorias, hablábamos de los diferentes cuerpos energéticos que tenemos, entonces esas memorias se van adhiriendo a nuestros cuerpos energéticos. Nos las llevamos en la muerte, pero nos las regresamos así como un paquetito, en cada encarnación nos las traemos de vuelta. Entonces, es muy curioso porque en el momento que nosotros nos hacemos conscientes y recordamos, tal y como les hablaba en el libro, que estos pacientes llegan a terapia, les hacen hipnosis, terapias de regresión, en el momento solamente con recordar esa situación que les aconteció esa vida pasada, es como que ya sea el proceso el traerlo al consciente ya hace que sea el proceso de sanación. Entonces es súper interesante. Las terapias de regresión siempre se recomiendan hacerlas con un propósito específico, no por curiosidad, porque la verdad es que por alguna razón nosotros encarnamos y no recordamos vidas pasadas porque puede ser bastante fuerte. Hemos pasado situaciones de todo tipo, entonces sí, como porque por curiosidad no es recomendable hacerlo.
Sari, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, aquí nos preguntan, dice, tengo una duda con el tema que el alma lee un guión. ¿Esto significa que ya está todo escrito? Pues Sí y no. sí y no, A lápiz. ¿verdad? Está escrito a lápiz exactamente. Digamos, este es un mundo realmente de probabilidades. Sí, nuestra alma tiene ese libre albedrío para decidir cada momento nosotros podemos decidir si agarrar por la derecha, agarrar por la izquierda, detenernos, avanzar. Eso el alma nos lo deja a nosotros y las diferentes maneras de aprender también. Entonces, dentro del marco de la vida es un mundo de probabilidades en las cuales nosotros podemos vivir desde esas experiencias desde el conocimiento o también las podemos vivir desde el sufrimiento. Entonces, si nosotros conscientemente podemos llegar a aprender la lección que realmente es lo que muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que, como quien dice, llevarnos el golpe, ¿verdad? O la cachetada hasta que no nos la llevamos, entonces no aprendemos. Pero esa es una manera de aprender. La otra manera de aprender es siendo conscientes mediante la conexión con nuestra alma y entonces ahí aprender desde la sabiduría. Entonces, ese guión, ¿verdad? Es una gran guía que nosotros tenemos, pero es un tipo de guión escrito en lápiz. Nosotros constantemente, si despertamos y manejamos diferentes herramientas, pues por supuesto que ese proceso de aprendizaje se va a hacer, digamos, más bonito, más provechoso y bueno, podemos dar saltos inclusive cuánticos, ¿verdad? Si nosotros realmente nos adentramos en el despertar de la conciencia. Entonces, es un libre albedrío de nuestra alma en cuanto a por qué camino quiere moverse para llegar a esa sabiduría. Sí, exactamente. O sea, el guión está y de hecho lo elegimos nosotros mismos. El libre albedrío porque nosotros mismos elegimos ese guión, número 1, y número 2, lo que decía Diego, siempre tenemos la posibilidad de ir borrando y reescribiendo ese guión cuando estamos encarnados. Por ejemplo, el ejemplo que les daba al principio, si yo como alma digo, definitivamente necesito aprender del perdón en esta encarnación, ok, quedan pocos minutos para Insta. Bueno, quedan poquitos minutos en Instagram, si se acaba volvemos a conectarnos o se conectan en Facebook. Les decía que, por ejemplo, si como alma decido venir a experimentar el perdón y para ello elegí un guión en el cual me corresponda tener unos padres en los cuales me pasan situaciones en los que hay tal vez no tanto amor que uno esperaría de los progenitores, que me corresponda una pareja en la cual tenga una relación tóxica, porque yo como alma elegí esos padres, elegí esas parejas para poder aprender del perdón o del amor propio o no sé, pero en el momento, por ejemplo, si en mi guión estaba tener 5 parejas tóxicas, pero si yo aprendí a la tercera y digo, no, un momento, o sea, los perdono, los amo, los libero con amor, pero ya no más, no quiero seguir aprendiendo por las malas, merezco una persona así, ¿sabes? Yo en ese momento estoy borrando mi guión y lo estoy reescribiendo, ¿ok? Ahí es donde entra el libre albedrío, porque entonces yo tengo el poder, como decía Diego, de poder borrar ese guión que tenía y aprender a través del conocimiento y no a través del dolor, porque así son las dos maneras en cómo aprendemos en este plano, a través del conocimiento o a través del dolor. Entonces es como un poquito de ese tema de cómo aprendemos o cómo es que nosotros elegimos nuestro guión. Vamos a ver si hay más preguntas. Vamos a ver. Y bueno, sí, hablando un poquito más de lo que son... ¿Vas a decir algo? No, que
continúa con eso. Sí, hablando un poquito más de lo que son las experiencias de vidas anteriores, que ya hablábamos de los autores estos que son súper interesantes, que nos presentan muchas experiencias. Bueno, y de las terapias, que en realidad lo mejor no es a practicar terapias de regresión por curiosidad. De verdad que nos podamos encontrar con experiencias muy, muy, muy fuertes. De verdad que al reencarnar nos dicen que nos dan ay, se me va el nombre, pero bueno, nos hacen olvidar las vidas anteriores para que podamos, nos queda 1 minuto en Instagram, entonces si se corta pueden conectarse a Facebook o nos dan un chance y volvemos a iniciar. Nos dan como la bebida del olvido para que no podamos recordar las vidas anteriores, y esto la verdad es un gran regalo en cierto modo. Hay muchos casos de personas que encarnan y por alguna razón tienen recuerdos muy presentes de vidas anteriores. Hay una película que les quiero compartir también, les queremos compartir por si les interesa, está en YouTube incluso, o sea, no es difícil de conseguir, que está basada en un caso de la vida real, se llama Los hijos del ayer. Y esta película es súper impresionante porque esta película detalla la vida de una mujer que desde niña tenía imágenes de su muerte anterior, desde que era chiquitita, desde que tenía 5 años, y después crece y ella comienza a tener como sueños súper fuertes, pero súper vividos, de cómo ella tenía 8 hijos, cómo su marido la maltrataba, ella vio su muerte, pero llegó un momento en que era tan fuerte todo esto, que ella estaba como ya al punto. Vamos a ver, un segundito, porque es que se nos finalizó Instagram. Bueno, entonces les decía que era tan fuerte, estos recuerdos que ella estaba teniendo, que su mamá, entonces llega un momento, porque ella empezó como a dibujar, ella tenía como imágenes de un pueblo, recordaba el nombre del lugar, recordaba que tenía 8 hijos, recordaba a su marido, etc. Y entonces su mamá es cuando su mamá le cuenta y le comparte que cuando ella era pequeña, desde que tenía alrededor como de 5 años, ella se despertaba sumamente alterada, y después ella dibujaba como ciertos pueblitos, como casas, etc. Y para sorpresa de ella, se encuentra con que los dibujos que ella hacía cuando era nena, cuando era chiquitita, eran muy similares a los dibujos que estaba haciendo ahorita cuando era grande. Entonces, bueno, para ya terminarles de resumir, ella se da cuenta que el pueblo que ella estaba recordando correspondía a un lugar en Irlanda, y que correspondía al año de 1930 aproximadamente, y ella decide hacer un viaje a Irlanda. Y ella encuentra el lugar exactamente donde vivía. Ella llegó y entonces decía, sí, esta era la iglesia, yo vivía allá en esa calle, a la izquierda, no sé qué, era una casita así, Pudo llegar a la casa, la reconoció donde ella vivió, se va al pueblo y empieza a buscar en registros los nombres de sus hijos, porque de esa vida, porque sí recordaba los nombres de sus hijos, y efectivamente da con que algunos de ellos estaban vivos. Entonces ella hace lo posible, los encuentra, y entonces empiezan a intercambiar experiencias. Ella les dice, bueno, es que yo me llamaba así en el año 1900 no sé qué, pasó esto, les describe como historias muy específicas de experiencias que había vivido con sus hijos,
Y ellos, los que estaban vivos, efectivamente les dicen, sí, así pasó. Nuestra mamá se llamaba así, tuvimos esas experiencias con nuestra mamá. Así que ya ellos tenían como 90, 80 años, sus hijos, y se da un reencuentro. Esa película es muy bonita, se llama Los hijos del ayer. Y es, como les digo, incluso la pueden encontrar en YouTube y está completa. Entonces también es como súper recomendada por si les interesa seguir como aprendiendo o conociendo más de lo que son las vidas pasadas. Entonces, no sé si tenías... Sí, bueno, nos gustaría que fueran ustedes los que nos hicieran sus consultas, sus comentarios. Si ustedes mismos han tenido algún tipo de estas experiencias, ya sea tipo de vu o mediante un sueño, o bueno, en su defecto también en alguna terapia en que hayan participado, pues si alguna vez han probado hacer regresiones, si alguna vez les han practicado, si tienen alguna corazonada de eso, como que uno dice, qué raro, porque a mí será que me gusta tanto, no sé, muchas vidas, ¿verdad? Son infinidad de posibilidades las que podemos experimentar y precisamente ahí es cuando nos visualizamos como almas eternas, partes de un conjunto de almas, pues precisamente nuestra alma va encarnación tras encarnación, viviendo diferentes experiencias, diferentes aprendizajes y todos realmente son muy importantes para el crecimiento espiritual de nuestra alma. Entonces ahí es cuando debemos ser nosotros también completamente abiertos y entender que somos parte de realmente de una unidad, que todos en realidad somos uno. ¿Por qué? Porque ese hermano o esa hermana que está experimentando la vida en África, la vida de nuestros abuelos que experimentaron una época, nuestros hijos que les tocará experimentar otro tipo de época, bueno, pues son verlos no como ese cuerpo físico, ¿verdad? No como ese pellejo más bien, sino verlos como esas almitas que andan encarnación tras encarnación buscando esos aprendizajes. Son aprendizajes mayores, son aprendizajes de perdón, aprendizajes de amor propio, aprendizajes de compasión, aprendizajes de paz. Cada persona anda en su aprendizaje y imagínate, nada más en tratar de ponerte como dicen, los pies, ¿verdad? Los pies en otros zapatos, no sé, tanta gente que vos dirías, bueno, le va bien, o vos dirías, hay gente que le va no tan bien, o eso en realidad es lo de menos. Esta tercera dimensión realmente es una gran escuela de almas y así es como muchas escuelas filosóficas de hecho lo ven y pasamos por esta escuela, como explicábamos la vez pasada, más bien para pulirnos, para que nuestra alma se limpie, se nutra, cada vez se ilumine más y vamos literalmente ascendiendo, ¿verdad? En cada encarnación. Bueno, depende de nuestro libre albedrío y de cómo vayamos manejando todo. ¿Por qué? Bueno, ustedes pensarán, esas almitas de la gente que no hace tan buenas acciones y bueno, ¿qué pasa si yo hago buenas acciones? Bueno, es que ahí es donde es un camino muy íntimo, es un camino muy personal, es un camino donde son cosas muy diferentes, ¿verdad? El ser libre que el tener libertad. ¿Por qué? Porque un alma que vive con toda la envidia encima, ¿será esa alma realmente vivirá en libertad? ¿O está encadenada precisamente a esa envidia y a los objetos materiales?
Entonces son muchas preguntas las que nos podemos hacer desde esa perspectiva de entender que nuestra alma es energía, nuestra alma y nosotros por lo tanto somos energía. Y ustedes saben que un concepto físico es precisamente ese, ¿verdad? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces ahí es cuando tenemos que nosotros entender que estamos formados de varios cuerpos y el energético, por supuesto, que es parte de lo que no podemos ver, pero ahí está. Entonces, esa interacción de nuestro cuerpo energético con el resto de la energía que anda por el universo, debemos de hacer esa lectura de ese lenguaje. Todo nos comunica. Lo que está enfrente nuestro, la persona que llega, el lugar donde estamos, todo nos comunica. Entonces ahí es donde tenemos que ver más allá, salirnos de solo nuestro cuerpo físico y nuestra parte mental y vernos realmente como seres energéticos, seres de luz, que es realmente lo que somos, trascendiendo esta eternidad, experimentando la vida encarnación tras encarnación. Y aquí entra también un concepto, pero no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver de hoy en 8, que es el karma, que también influye un montón sobre lo que son nuestras experiencias y cada encarnación y lo que decidimos vivir, aceptando conscientemente, porque cuando somos almas, somos pura esencia, somos conciencia, y entonces somos capaces de ver hacia adentro, de ver hacia nosotros mismos en que hemos, digamos así, fallado en vidas anteriores, y entonces qué necesitamos para poder evolucionar. El karma es en realidad un proceso de aprendizaje, es una ley universal, pero de eso vamos a hablar de hoy en 8, no vamos a ahondar porque es también un mega tema grandísimo. Marcelo, creo, pregunta, ¿podemos saber cuántas vidas hemos vivido? Sí, podemos saber. Podemos acceder a esa información ya sea a través de registros akáshicos o a través de terapias de regresión, pero creo que más que terapias de regresión, a través de los registros akáshicos. Ahí es... Vamos a una pequeña pincelada para el que yo no sé si han escuchado el concepto de los registros akáshicos. Bueno, los registros akáshicos es precisamente ese gran registro universal y cosmológico donde está la información de la vida, ¿verdad? De la vida, la vida eterna. De la vida eterna, muertes, de este ámbito, de esta dimensión, de otras dimensiones. Ahí está, bueno, precisamente esa información. Y mediante terapias nosotros tenemos la capacidad de conectar con esos registros y tener ahí pues bastante información. Por ejemplo, esta pregunta que estás haciendo es algo de lo que se maneja ahí como parte de esa información. ¿Qué tal? Ok, Marcelo pregunta, con respecto al karma, ¿pagamos por decirlo de alguna forma, las causas de nuestros ancestros? Más que pagar las causas de los ancestros, bueno, voy a compartir yo, después vos compartís. Más que pagar, es como asumir como el papel de, ok, yo voy a liberar a este linaje. Entonces, por ejemplo, si ves las personas que deciden nacer con un problema, por ejemplo, niños parapléjicos, por ejemplo, que son amor puro, porque esos niños son amor puro, llegan a ser adultos y siguen siendo amor puro. Estas personas, una de las causas por las que deciden nacer así es como para venir a liberar a su linaje también de muchas situaciones que vienen arrastrando, y además a enseñarles de amor puro, incondicional.
por ejemplo. Sí, por ejemplo, esa almita, ¿verdad? Aquí es donde empieza esa relación de correspondencia, de perfección en realidad, que es la vida. ¿Por qué? Porque entonces esa almita, como dice Fer, bueno, se ofrece, ¿verdad? Llamémoslo así. Se ofrece, esa era la palabra. Se ofrece para dos cosas, ¿verdad? Porque aquí suceden dos interacciones. Una es la interacción de esa almita dentro de ese cuerpo, ¿verdad? Viviendo una situación que, bueno, todos sabemos o trataríamos de visualizar lo que una persona en un cuerpito sin poder, digamos, desarrollar toda esta parte física implica, ¿verdad? Entonces ese es lo que la almita está viviendo, pero también lo que esa almita llega a hacer suceder dentro de su círculo familiar, ¿verdad? Que es, bueno, todo un compromiso de parte de sus padres para ayudarle a esta otra almita en sus limitaciones físicas a moverse, a desarrollarse, con un amor, ¿verdad? Con un amor que aquí es donde entonces empiezan a brotar estos sentimientos y estas emociones, y ahí es donde tenemos nosotros que tener la capacidad para ver que todo es perfecto. ¿Por qué? Porque esa almita, a su vez que está viviendo su proceso, pues a su vez está también enseñando, y en realidad todos hacemos lo mismo en nuestros diferentes entornos. Nosotros debemos de aprender, pero también nosotros a su vez estamos interactuando con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros hijos, y entonces estamos también nosotros enseñando. Y es un dar y recibir. Y ahí es donde debemos de entender precisamente que toda acción tiene una reacción, y que nuestras acciones, para involucrarme con la palabra que nos estaban preguntando, que es con respecto al karma, bueno, sí, nuestras acciones por supuesto que van a tener una reacción, ¿verdad? Y las acciones de nuestros antepasados también van a tener una reacción. Pero en el momento en que, pero esto no significa, perdón, que nosotros seamos solamente ya víctimas y digamos, ay, entonces ya como nuestros abuelos hicieron tal cosa, entonces yo ya vengo marcado para toda mi vida. Como mi papá era tal cosa o mi mamá tal cosa, entonces yo ya vengo marcado para la vida. Ese sería el camino más sencillo y el más fácil, el de tomar el papel de víctima y simplemente ir por la vida. Volvemos al papalote, como un papalote yendo y viniendo sin un rumbo realmente consciente y definido. Pero no, nosotros somos almas independientes viviendo desde nuestras decisiones y desde nuestro libre albedrío. Entonces, si logramos hacer conscientes nosotros sí de todo ese papel que sucedió en el pasado de nuestros linajes, está bien, no es negarlo, pero tampoco es victimizarse. Tenemos que ser conscientes y cortar cadenas. Es que ese precisamente es el papel que nos toca, porque las memorias transgeneracionales sí existen, Marcelo, digamos, eso es como inevitable, es como lo que hablábamos antes de que antes de encarnar nosotros también tomamos la memoria genética de los progenitores que elegimos. Y eso es porque es parte de lo que venimos a aprender. Si elegimos una familia, estamos eligiendo también todas las situaciones que la familia ha vivido antes. Exacto. Entonces, inevitablemente nos vamos a encontrar con esas memorias transgeneracionales. Inevitablemente. El tema es cuando decidimos, como dice Diego, o de hacernos... Nos echamos a llorar. Echarnos a llorar y decir, no me queda de otra porque es lo que pasa en la familia y entonces no puedo hacer nada más. O convertirse en las llamadas ovejas negras, que me encantan. Las ovejitas negras, las llamadas ovejas negras, que no son más almas que vienen a encarnar ese deseo de cortar con esas cadenas. Entonces de repente
están las ovejas negras o los rebeldes de la familia y simplemente lo que están haciendo es cortando patrones. O sea, vinieron a eso, a cortar patrones, a salirse del esquema, y entonces sacan como de la estructura todo el clan familiar, pero lo que no sabe el clan, el ego del clan, porque en realidad como almas agradecen a esa alma que viene a ofrecerse para poder hacer este corte en todo el patrón familiar. Entonces, sí, es inevitable. Todos tenemos nuestras memorias transgeneracionales, pero la diferencia está en el poder de hacernos conscientes de cuáles son esas memorias y cómo las vamos a trabajar. Creo que se va a descargar ese teléfono. Está bien, bueno, yo no sé más bien si queda alguna consulta, si tienen algún otro tema, Sí o si no, para ir cerrando. Si no, para ir cerrando más bien la tertulia de hoy, que bueno, es un tema, como les digo, también bastante, que se maneja con bastante, ¿cómo diríamos? Hasta un poco de temor, ¿verdad? Como que a la gente le da un poco de temor hablar acerca de la vida y la muerte. Sí, lo ven como cuando en realidad, bueno, pues la muerte es lo único que tenemos asegurado en esta vida tan movediza, ¿verdad? Tan movediza que se nos puede presentar, pues lo único que nosotros tenemos, ¿cierto? Es que en algún momento vamos a desencarnar. Y lo hemos hecho miles de veces. Bueno, no sé si miles, pero lo hemos sí hecho ya muchas veces. Entonces, ay, se descargó. Debemos ver de qué manera más bien le tomamos ese sabor al presente, ese sabor a entender que tenemos mucho tiempo atrás, tenemos mucho tiempo para adelante. Sí. Entonces vivamos el día de hoy al máximo. Tomemos decisiones hoy que nos hagan llevar nuestra vida a donde queremos nosotros estar. No estemos viviendo desde la duda, desde el temor de qué pasará mañana, de cuántos años tendré que vivir. No, mejor vivamos hoy felices, tranquilos, presentes, disfrutando y dando gracias de todo lo que la vida nos da hoy, y a partir de ahí vamos a empezar nosotros a sembrar el mañana que queremos. Había otra pregunta, ¿verdad, Sari? En Instagram. En Instagram, es que se nos cayó Instagram, qué lástima. Bueno, pero igual ¿qué pregunta era? No sé si... Preguntaron si esos lazos que están entre las familias, esos traumas, lazos familiares, si se cortan, si los cortamos unos, si los hijos los cargan, o si los hermanos mayores o menores pueden, digamos, que arreglarlos por el resto de la descendencia. Bueno, la pregunta era como si nosotros cortamos los lazos de esos karmas, digamos, si nosotros lo cortamos, liberamos a nuestros hijos. Sí, bueno, cuando nosotros hacemos un trabajo cuando nosotros como almas decidimos asumir la responsabilidad de cortar esas memorias transgeneracionales, liberamos no solo a nuestro clan presente, sino que liberamos 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones hacia adelante también. Entonces, bueno. Ese es parte del despertar de conciencia, ¿verdad? Que nosotros, si vamos asumiendo ese rol de cuestionarnos realmente qué hay más allá de la vida, qué hay más allá de lo que nos han ofrecido como el concepto de vida. Bueno, precisamente entonces ahí es donde tenemos nosotros que empezar a tomar conciencia, empezar de alguna manera a accionar diferentes maneras, ¿verdad? Hacer las cosas de manera diferente para lograr resultados diferentes. Entonces es importante ser conscientes
ver todo eso que sucedió en nuestro transgeneracional y a partir de ahí tomar consciente y simplemente lo que no nos sirve, lo que no nos resuena en este presente, cortamos. Así es. Bueno, entonces creo que hasta aquí, ¿verdad? Ya no hay más preguntas, Ari, en Face. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los domingos. Para el otro domingo, de hoy en 8, arrancando a las 6 de la tarde, bueno, hora de Costa Rica, vamos a tener el tema de karma, precisamente. Entonces vamos a hablar de la ley universal del karma, que además es una ley universal de la cual no se escapa absolutamente nadie, porque es una ley. Entonces es muy interesante. Cuando aprendemos de la ley del karma, también como que se nos abre así como, wow, una visión muchísimo más amplia del porqué de las cosas y nos permite de verdad como liberarnos de un montón de cosas. La comprensión creo que trae mucho la liberación. Entonces, cuando comprendemos el porqué de las cosas, que es lo que nos permite mucho comprender la ley del karma, es como un súper aporte para nuestra evolución y nuestro crecimiento. Bueno, demasiadas gracias. Esperamos pronto volvernos a ver y más bien nos encanta que nos hayas acompañado. Esperamos por lo menos despertar unas gotitas de conocimiento dentro de tu alma y que más bien nos dejes todas tus consultas, todos tus comentarios y preguntas y con todo gusto nosotros vamos a estarlas atendiendo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta en 8 días En con 8 el tema días. de karma. Chaito. Chao.